Amigos, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, yo espero que estén mejor que lo que se escuchó eso. ¿Cómo están, amigos, familia? Bien, ¿verdad? Estamos bien contentos como siempre de dar la bienvenida a todos, por supuesto, y decir que si están lejos de casa, anhelamos que esta también sea su casa. Queremos ser los brazos de Dios abiertos en medio de esta situación que está ocurriendo, en medio de tantas cosas. Queremos tener una actitud de brazos abiertos. Queremos tener un corazón receptivo a lo que Dios nos quiere enseñar a todos y cada uno de nosotros. Así que sean bienvenidos, están en su casa, bienvenidos a Punto de Partida. Yo ya me había preguntado, pues no sé, ¿por qué ya no nos invitan a Punto de Partida? ¿Es porque comemos mucho? ¿Es porque hablamos mucho? Bueno, es una broma. La realidad es de que hay un calendario ahí donde se comparten los diferentes expositores, los mensajes, las enseñanzas. En algunas ocasiones hemos tenido el privilegio, la bendición de estar en Santa María la Alta, en Puebla, en Tehuacán, hace un par de meses también, allá en San Luis Potosí. Pero lo importante de este asunto es que anhelamos transmitir y anhelamos llevar el corazón de Dios a todo el mundo. Y se escucha esto como una gran definición, pero llevar el corazón de Dios al mundo parte con llevar el corazón de Dios a nuestra familia, parte con nuestros hábitos, parte con nuestras disciplinas personales, nuestras disciplinas privadas. Entonces, queremos llegar a lo general, pero empezar en lo particular, porque no solamente queremos hablar de un domingo, de un día en Punto de Partida, de un día en Fe, Esperanza de Amor, porque la semana tiene 168 horas. ¿Cuántas de esas horas verdaderamente estamos trabajando en una obra que honra el nombre de nuestro Dios? Entonces, ¿es importante hablar esto? Por supuesto. ¿Es importante hablar acerca de hábitos? Claro que sí, porque los hábitos tarde o temprano nos terminan alcanzando. ¿Estamos de acuerdo con que todos nosotros tenemos hábitos buenos y hábitos malos? Claro que sí, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos batallas, todos tenemos miedos, hay inseguridades, hay incertidumbre, todos estamos compuestos de algunas cosas, de algunas heridas que aún no han sanado, pero el asunto tiene que ver en cómo vamos a utilizar esas problemáticas, porque tú y yo podemos utilizar esas luchas, esos conflictos como grandes oportunidades para depender más de nuestro Dios. Entonces, hoy les voy a pedir por favor que tengamos muchísima atención. A los que están hasta adelante les voy a estar pidiendo que lean con mucha fuerza, porque creo que la pantalla que está por acá se ve poquito para los de hasta allá atrás, pero hoy vamos a entrar en un relato significativo e importante respecto a un llamado de emergencia. A lo largo de las semanas hemos estado hablando acerca de la importancia de orar, la importancia de reunirnos, de congregarnos, la importancia de tener una relación con Dios fuerte y estructurada. Hemos hablado de tantas cosas, pero el asunto es que eso se traduzca a hábitos del día a día. Estamos ya prácticamente en el mes número 11, estamos llegando, primero Dios, al cierre de este año, y la pregunta es, ¿cómo estamos llegando? ¿Nos estamos pareciendo más a Dios o nos estamos separando más de Él? ¿Estamos amando más? ¿Estamos perdonando más? ¿Estamos reflejando su amor a todas las personas o sencillamente ya nos hemos amoldado a una estructura, a un estándar, a una manera cómoda de ser? Y me gusta hacer esta pregunta la mayor parte del tiempo que puedo, y quisiera que me la respondas allí en tu mente. ¿Cuál es la mejor edad para servir a Dios? ¿Cuál es la mejor edad para servir a Dios? La mejor edad para servir a Dios es la que tú tienes en este mismo momento. Esa es la mejor edad para servir a nuestro Dios. Y nuestra vida, que está construida de decisiones buenas y malas, tiene que ser ese servicio hacia las demás personas. Tiene que ser el amor hacia Dios reflejado hacia otros. Por eso es que tenemos que hablar de una disciplina espiritual, una disciplina personal que nos cuesta muchísimo, y es el servir. Entonces, está apareciendo en pantalla ya ahorita el título de este mensaje que estaremos abordando, porque es un llamado de
emergencia. Un llamado de emergencia a mí me suena como cuando hay una persona en unidad de cuidados intensivos y de repente cae en paro y todo el equipo se prepara y están ya básicamente ellos con un protocolo. El equipo de enfermería sale, el equipo de médicos sale y están más que preparados para llegar a servir. Lo mismo con un incendio, con una catástrofe. Empieza a haber esa cuestión de arder en el lugar, las llamas están creciendo, están consumiendo todo a su paso. La llamada al 911 es para los bomberos que tienen que ir a trabajar, tienen que ir a servir, tienen que ir a poner en práctica todo eso que han aprendido. Y hoy es un llamado de emergencia al servicio, en un mundo al revés, en un mundo donde las cosas malas cada vez son más bien vistas, en un mundo donde la vida se torna complicada, en donde hay incertidumbre, donde hay miedo, donde hay guerras, donde hay muchas cosas que nos están aquejando, y el asunto es, tú y yo vamos a decidir ser ese 911 porque entendemos que tú y yo somos los brazos de Dios en la tierra. Dios nos bendice no solamente para nosotros decir tenemos y qué bueno, el asunto es que Dios nos bendice para que nosotros seamos ese canal de bendición. Dios no quiere que nosotros seamos estanques. Un estanque recibe el agua de la lluvia, por ejemplo, pero como no tiene movimiento, el estanque tarde o temprano termina formando algunos microorganismos. Decía mi abuelita, termina siendo esos maromeros, ¿no? Porque no hay movimiento. No queremos ser estanques. Queremos ser ríos, queremos llevar esa bendición a las demás personas. Por eso es importante hablar acerca de este tema de llamado de emergencia. Y mira, está apareciendo algo bien interesante en la pantalla, una pregunta que quiero invitarte a que la leas con muchísima fuerza en esta noche, por favor. ¿Cuál es la pregunta que aparece en pantalla, no? Ahí va la pregunta, ahora sí, a la una, dicen por ahí, no, córtale, mi chavo. La pregunta es, ahorita nos estarán adentrando en este tema. La pregunta es, ojo con esta pregunta, ¿qué tanto es necesario hacer para que Dios me ame más? Y qué pregunta tan interesante, porque si tú eres como yo, tal vez creciste en un ambiente, en una familia, en donde te decían, si te portas bien, pues Dios te va a amar. Si te portas mal, Dios se va a alejar. Si tú haces esto o lo otro para Dios, entonces Dios va a estar cerca de ti, pero si tú mientes, haces algunas cosas malas, tomas algunas cosas que no son tuyas, Dios se va a ir alejando. Y entonces, en esta misma línea de pensamiento de qué tanto es necesario hacer para que Dios me ame más, creemos, y ojo con esto a todos familia, creemos que el amor de Dios es ponderal al servicio que yo hago para Él. O sea que mientras más yo haga para Él, Dios va a estar más complacido y me va a amar más. Y eso es una cuestión totalmente equivocada, porque Dios nos ama en su esencia. Dios nos ama aunque nos hayamos equivocado. Dios está con los brazos abiertos como ese padre después de que el hijo pródigo regresa y haber malgastado todo lo que tenía. Dios está ahí y su amor no cambia. Los que atravesamos las batallas y los conflictos somos nosotros, los que nos descalabramos somos nosotros. ¿Quiénes son los responsables, los que sufren las consecuencias de vivir separado de Dios? Somos nosotros, y nos toca atravesar días sin color, días grises y días de mucha dificultad. Y esto es una mentira. El amor de Dios no es ponderal a que lo que nosotros podamos hacer. Sí hay bendición en el servir, pero no es el asunto principal. Por eso, lee conmigo este apartado. ¿El servir qué? Es un fruto, no un... Eso hasta como que despertó a los que estaban ahí más o menos, ¿verdad? Somnolientos. El servir es un fruto, no un objetivo en sí. Es decir, nosotros amamos y el amor es la gasolina que nos empuja a servir y no viceversa. El servir es un fruto. El llamado de Dios para la vida de cada uno de nosotros es a parecernos cada día más a Él, es a soltarnos de las cosas que obviamente están en contra de su voluntad, es a soltarnos y a dejar morir algunas cosas que nos alejan de Él. El servir
es un fruto y no el objetivo principal. Dios está más preocupado en la persona en que nos estamos convirtiendo. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque hay personas que dicen, yo voy y no falto el domingo ni un solo día y ofrendo y diezmo, y en mi casa es otra historia. En mi casa me conocen cómo soy de impaciente, cómo soy de grosero, cómo no cumplo lo que prometo, pero aquí estoy pero bien fiel, ¿no? Y entonces alguna de las dos cosas no está siendo congruente, y el servir es un fruto. Y hoy vamos a hablar acerca de esa condición. Y entonces pasa algo bien interesante. Si servimos a Dios, ¿por qué? Por obligación y no por amor, estamos lejos. El día que nosotros decimos, tengo que complacer al líder, tengo que complacer a la persona que me está invitando, y no por una convicción personal, estamos lejos del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el servir tiene que ser ese fruto otra vez, porque hay un llamado de emergencia, porque hoy en día es más fácil querer lavarse las manos que querer lavar los pies de las personas. Es más fácil mirar los problemas que buscar soluciones. Es más fácil querer servirnos de los demás y no dar un paso más. ¿Por qué? Porque es mi recurso, son mis cosas, es mi vida, y eso es una mentira. Nuestras decisiones afectan a los que están alrededor de nosotros. Cuando tenemos una vida alejada de Dios, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestros actos, no importa la edad que tengas de haber conocido a Dios, terminan afectando a todos a nuestro alrededor. Por eso es un llamado de emergencia al servicio, es un llamado de emergencia a entender que estamos en un mundo con mucha necesidad y no podemos mirar desde las gradas esperando que otros hagan lo que nos corresponde. Así que el meollo del asunto es, ¿qué significa servir a Dios? ¿Es exclusivo solamente de los líderes, de los que estudian el instituto, y qué bueno que lo estudies? ¿Es exclusivo solo de un grupo de personas? Por supuesto que no. El servir a Dios es algo para todos. Y servimos a Dios cuando llegas temprano a tu trabajo. Sirves a Dios cuando escuchas a tus hijos. Sirves a Dios cuando oras por tu esposo, cuando oras por tu esposa. Sirves a Dios cuando decides dar un paso más, aunque aquella persona te haya lastimado. Eso es servir, porque otra vez, el amor es el centro de todo lo que hacemos. Y si amamos, vamos a servir. Si hay algo en lo que nos parecemos cada vez más a nuestro Dios, es cuando perdonamos y damos segundas oportunidades, por supuesto. Entonces, ¿qué es el servicio? ¿Qué significa servir a Dios? El servicio a Dios, ¿qué aparece en la pantalla? El servicio a Dios se refiere a ¿cómo? A cómo crees en Él y a cómo vives tu vida al dejarte con Él. Otra vez, tiene que ver en cómo nos convertimos más en personas que reflejan su amor, más que en las cosas que decimos hacer, que a veces son hábitos, son rutinas, y decimos, lo hago porque así me lo enseñaron, lo tengo que hacer porque alguien dijo que estaba bien, y yo no tengo convicciones. ¿De qué serviría eso? ¿No? El servicio a Dios se refiere a cómo crees en Él y a cómo vives tu vida cuando te dejas guiar en Él. ¿Y sabes una cosa? Toda la vida de Jesús se centró en servir a Dios, enseñando, amando y sanando. Jesús, por supuesto que era Dios. Y si yo te preguntara, y quiero que otra vez te respondas ahí en tu mente, si te tuvieras que poner una calificación respecto al servir a Dios, a enseñar a otras personas, al amar a otras personas y el buscar ser esa sanación para otras personas, que la sanación es acompañar a alguien en su duelo, en su lucha, en su batalla, si esos fueran los elementos a calificar, ¿qué calificación te pondrías? Qué difícil, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tendríamos una calificación reprobatoria. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decidir en esta noche? ¿Vamos a tener una vida de servicio o una vida de obligaciones, de normas, de reglas, que está alejado del plan de Dios para cada uno de nosotros? Por eso hoy vamos a entrar en un relato importante, en un relato que nos habla acerca del gran amor de Dios por ti y por mí, reflejado, por supuesto, en el amor
hacia una dama. Vamos a Lucas capítulo 7, 36. Si tienen su Biblia, les invito que me acompañen. Si no la tienen, también va a estar apareciendo en pantalla. Lucas capítulo 7, versículo número 36. Un relato asombroso, algo que nos habla de una segunda oportunidad, de un perdón y de una gratitud. Lucas 7, 36. Y comienza este relato, les voy a pedir que lo lean con mucha fuerza conmigo. Y dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dicen los muchachos, pasa contexto, Néstor, ¿de qué se trata eso? El contexto es que los fariseos, tal vez tú lo has escuchado, tenían tantas normas, tenían tantas reglas, 613 mandamientos que ni siquiera ellos podían cumplir y estaban opuestos a todo lo que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba de gracia, amor y restauración, y los fariseos hablaban de normas, de reglas, de prácticas y de cargas que ni siquiera ellos podían estar llevando a cabo. Entonces eran los opositores en medio de esa condición. Y es interesante, uno de ellos no solamente invita a Jesús, le ruega, le dice, por favor ven a comer a mi casa. Y Jesús acepta la invitación, y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Ojo con esto, no era una mesa como las que conocemos ahorita, como la bonita que está de este lado. No era una mesa con esas sillas que de repente por ahí vemos en las casas, el retrato de la última cena, y están los discípulos ahí en las mesas, en las sillas Tiffany, bien capitoneadas, bien, no era de esa manera, no había sillas. Entonces invitan a Jesús a sentarse en una mesa, en un círculo, los codos, básicamente los antebrazos están acomodados ahí en la mesa y las piernas quedan extendidas. Él llega, se acomoda en su lugar, pero esto está bastante sospechoso porque se supone que estos personajes están en contra de todo lo que enseña Jesús. Verso 37, me permito leerlo ahora yo. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Muchos elementos importantes en este relato. Una mujer que era pecadora pregunta, ¿quién de nosotros no es pecador? Pero ella estaba quejada, no sabemos si por mentiras, si por robar, si por estar inmiscuida en un aspecto de perversión sexual, no sabemos, solo se retrata que era pecadora. Ella se enteró que Jesús iba a estar en la mesa de aquel hombre llamado Simón, que era fariseo, y dice, es mi oportunidad. Ella ha escuchado hablar de los milagros, ha escuchado hablar de las segundas oportunidades y no va a perder el tiempo. Así que se entera que va Jesús a ese lugar. ¿Y sabes qué es lo que hace? Va por lo más valioso que tiene en su casa. ¡Qué diferencia!, ¿no? Cuando a veces queremos dar las cosas que nos sobran en esta generación de limosna, ¿no? ¿Por qué generación de limosna? Sin afán de ofender a nadie, que todo es lo poco que me queda, ¿no? Lo único que tengo por ahí de sobra. Y entonces hay una estadística que dice que solamente el 20% de las personas ofrendan y diezman en las iglesias. Qué difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces ella va a traer lo más valioso que tiene en su casa. Trajo un frasco de alabastro con perfume, algo costoso, algo que no podía tener cualquier persona en su hogar, y va a ser algo inesperado. Lucas 7:38, lean con fuerza conmigo, por favor. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía. Comenzó a regar con lágrimas sus pies, y no solamente sus lágrimas caían, sino también se estaban regando los pensamientos, el arrepentimiento de una vida separada de él, y limpiaba, ese es el significado de enjugar, con sus cabellos, y besaba sus pies, y por supuesto los ungía con ese perfume costoso, ¿no? Ese perfume que no cualquier persona podía estar pagando. Lo interesante de esto
es que las personas que están alrededor comienzan a incomodarse, se molestan. ¿Cómo esta mujer que acaba de entrar como una gorrona, diríamos hasta cierto punto en esta situación, cómo esta mujer está en ese lugar, ¿no? Ojo con lo siguiente, resulta que en aquellos tiempos era muy normal que si alguien hacía un evento en su casa, podía dejar las puertas abiertas para que todos entraran, pero no podían comer de lo que había, no podían sentarse a la mesa, tenían que estar en las paredes, podían acomodarse en cuclillas. Fíjate nada más qué tremendo, ¿no? O sea, qué martirio estar viendo básicamente ahí cómo están deleitándose esos manjares y tú nada más vas a ver cómo comen, ¿no? Bueno, el asunto es que esa mujer se entera que está ahí Jesús, lleva lo más valioso que tiene y no solamente lo va a llevar, sino que le va a dar la utilidad indicada. Va a besar los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Y las personas dicen, ¡qué ridiculez! Los que están a su alrededor dicen, ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿Qué le pasa? ¿No? Esto es algo que no es algo bueno en medio de este lugar. Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo Simón, que le había convidado, dijo para sí, fíjate nada más, no tiene ni siquiera el valor para decirlo a Jesús de frente, lo dice para sus adentros, este Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. O sea, Simón estaba más que puesto para ponerle la etiqueta de su vida, para ni siquiera preguntarse por qué es así, por qué anda en esos caminos, por qué está siendo atormentada y por qué es esclava de esa condición. No le importa. Lo único que le importa es lo que está haciendo allí en su evento familiar. Y él se molesta y empieza a lanzar críticas y a juzgar. Y ojo con esto, como muchos de nosotros lo hemos llegado a hacer. Criticamos sin conocer, hablamos de cosas que ni siquiera nos constan o sencillamente no nos preocupamos por los demás, pero estamos listos para lanzar una crítica. El que está batallando en su casa, el que tiene problemas en el matrimonio, el que está metido en los chismes, y entonces estamos bien rápidos, bien hartos para estar criticando y juzgando, pero no para inmiscuirnos y para realmente preguntarnos el por qué. No estamos listos hasta cierto punto para servir a otros. Y entonces está juzgando Simón, juzga no solamente a la mujer, sino que también está juzgando a Jesús, porque si fuera profeta, sabía quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús, que conoce sus pensamientos, y abro paréntesis, que conoce tus pensamientos, que conoce mis batallas y tus batallas, que conoce las veces que hemos llorado y que ha estado ahí las ocasiones que creímos que no iban a terminar nunca. Jesús, que conoce todo eso, le dijo a Simón, el fariseo que lo había invitado, una cosa tengo que decirte, Simón. Y él le dijo, hasta como que se escucha interesante, y él le dijo, di maestro. O sea, como si de verdad fuera una situación de ponerle algo de respeto. Era una hipócrita, es la realidad, como tú y yo lo hemos sido muchas ocasiones. Era un hipócrita y le dice, di maestro. Y en eso le cuenta algo interesante que a mí, cuando lo reflexiono y la primera vez que leí este versículo, este relato, créeme que me voló la cabeza entender esto. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía solamente 50. Un denario era la paga de un día. O sea, un hombre le debía 500 días de trabajo y el otro le debía solamente 50 días de trabajo. Pero el acreedor o el dueño, al ver que no tenían estos con qué pagarle, decide perdonarle la deuda a los dos, al que debía 500 días de trabajo y al que le debía solo 50. Decide perdonarle la deuda a los dos. Y le hace una pregunta bien interesante, y ojalá la pueda responder también tú. Le hace una pregunta bien interesante y le dice, Simón, ¿cuál de los dos crees que le va a amar más? ¿Al que le perdonó 500 o al que le perdonó 50? Verso 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y en este momento se va a hacer un giro de 180 grados en esta historia y caemos de cabeza en el mensaje principal.
Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Y Simón pudo haber respondido: claro que la veo. La vi desde el momento que entró a mi casa, la vi desde el momento en que desperdició ese perfume tan costoso, la vi desde el momento que he estado tocándote los pies. Jesús la he visto en todo momento, y Jesús le dice: ¿ves esta mujer? Tú crees que la ves, Simón, pero la verdad es de que no la estás viendo, porque yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Acuérdate que en aquellos tiempos no había las sandalias Nike, ni tampoco había los guaraches Adidas, había solamente esas, pedacitos ahí como de cuero que se agarraban con unas correas, y entonces las personas caminaban cierta distancia entre la sudoración y bueno, los días de lluvia no te quiero contar cómo estaban esos pies. Entonces era pleitesía de parte del anfitrión ofrecerles agua o tener una persona la cual tendría que ayudarles a la limpieza de sus pies. Y entonces Jesús le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, y no cualquier perfume, el perfume más costoso, lo más valioso que ella tenía. Por lo cual te digo a ti, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y pon atención en esto, y lo puedes escribir, ojalá que te pueda llevar esto que es lo más asombroso de este relato. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice ahí? Poco ama. Una vez más, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabes cuál era el problema con Simón? El problema con Simón es que él no sentía que necesitara perdón de absolutamente nadie. Ese era el problema con Simón. Él sentía que estaba sano, él se sentía en un escalón arriba de todos los demás, y entonces, al no sentirse, al no necesitar o decir yo no necesito el perdón, no podía amar, y como no ama, no puede servir. Entonces es complicado, porque no podemos decir que amamos y no servimos. Sí podemos servir sin amor, sí podemos servir sin amor y tener una cara de toronja en ayuno, sí, todo el día podemos tenerla así, pero no podemos decir que amamos y no servimos. Eso sí que sería una complicación, por lo cual te digo que sus muchos pecados de ella le son perdonados. Lucas 7:48, y en ese momento la mirada de Jesús con la de la mujer se unen una vez más y le dice: tus pecados te son perdonados. Y fíjate nada más el escándalo que se armó en ese lugar, porque los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a hacer el alboroto diciendo: ¿y quién es este que perdona los pecados? Ni siquiera creían que él fuera el Hijo del Hombre. Y se arma un alboroto, y ojo con esto, siempre va a haber personas sentadas al lado de la mesa buscando criticar. Siempre va a haber personas a los costados buscando poner el pie, buscando ser un impedimento para nosotros conocer y amar más a nuestro Dios. El asunto es: ¿vamos a ser obedientes a nuestro Dios o vamos a ser obedientes a una cultura, a una sociedad, a una manera de hacer las cosas que no nos ha funcionado hasta este mismo punto? Y en ese momento le dice Jesús: tu fe te ha salvado. ¿Ve en qué? Ve en paz. Qué asombroso lo que estamos encontrando. Entonces, si no hay amor, no puede haber un servicio genuino. Si no hay una fe ferviente, una fe que crece, una fe que va madurando, no puede haber un servicio como el que Dios anhela que tú y yo tengamos. Ojo, que la salvación no es por el servicio. La salvación es por lo que nosotros creemos y por la fe en quien la depositamos. Pero el asunto es que es un fruto de esta misma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es un fruto. 3 verdades, y con esto quiero terminar. 3 verdades en el servir. Punto número 1, léela con fuerza para que despiertes al que tienes al lado. Número 1, servimos a Dios. Un escritor muy famoso dice que la idea es que nos encontremos tú y yo cuando nos perdemos en el servicio
a las demás personas. No podemos decir que servimos a Dios y llevarnos mal con las personas. No podemos decir que tenemos una estrecha y firme y sólida relación con Dios y estar peleando con todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Así que quiero que voltees a ver a la persona que tienes a tu lado y le digas: tenemos que servir a nuestro Dios, tenemos que servir. Haz el ejemplo, haz el ejercicio, por favor. Tenemos que servir a nuestro Dios. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Qué tremendo, ¿no? Es una verdad asombrosa. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Vemos a Jesús capítulos más adelante, antes de su muerte, lavando esos pies de sus discípulos, mismos pies que unas horas después estarían en el patio de Caifás, esos pies que estarían kilómetros de distancia de la cruz del Calvario, y él estaría ahí lavando esos pies. Por eso la pregunta otra vez es: ¿preferimos lavar pies o preferimos lavarnos las manos como sinónimo que no tenemos nada en el asunto? Servimos a Dios sirviendo a las demás personas, primer elemento. Segundo ingrediente importante en el servicio. El servicio vence ¿el qué? El egocentrismo. Cuando nosotros ponemos a las personas adelante de nuestros propios deseos, anhelos y sueños y decimos: te voy a tratar de la manera en cómo Dios me ha tratado, te voy a perdonar de la manera en cómo Dios me ha perdonado, la vida cambia. El servicio vence también al egoísmo. Entonces no podemos andar por la vida buscando solamente pelear, solamente batallar, solamente lanzar críticas. Mejor hay que ocuparnos de lo que Dios nos ha mandado a hacer y no ser personas egoístas, porque el servicio vence al egocentrismo. Este hombre llamado Simón tenía tanto egocentrismo que le era incapaz mirar a través de los problemas, le era incapaz mirar a través de la desgracia de una persona. Y entonces, cuando vencemos el egocentrismo, vamos a comenzar a ser más agradecidos, vamos a comenzar a ser luz, porque hay personas que dicen: yo quiero ser luz allá en África, pero no son luz en su casa, no son luz en su matrimonio, no son luz con sus hijos, y queremos ser luz desde lo más inmediato. Ese es el llamado. Y tú dices: ¿con quiénes tengo que ser luz? Con mis vecinos. Pues si toda la noche tienen ahí la banda de Limón, y yo quisiera que pusieran los Tigres del Norte. Y la verdad es que tenemos que ser luz en el lugar donde nos ha puesto Dios. Es un llamado y es una invitación. El servicio a Dios vence el egocentrismo. El servicio a Dios se traduce en servicio a los demás. El servicio a Dios, por último, en el servir hay que restauración. En el camino Dios hace milagros. Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otras personas. Yo no puedo sacarme de la mente el relato de un hombre que contaba hace tiempo en una entrevista en las noticias, y él hablaba acerca de una vida difícil. Él había perdido a su esposa, había tenido cáncer y había fallecido y se había quedado con su chiquita de 8 años. Él dice en esa entrevista que él no quería ir más a ninguna congregación, a ningún lugar, porque estaba molesto con Dios, porque no tenía nada que agradecer. Pero al darse cuenta que su pequeña tenía necesidad, dijo: tengo que hacerlo, tengo que dar un paso más. Y comenzó llevando únicamente a su pequeña a las actividades de la iglesia como tal. Poco a poco se acercó un pasito más. Ahora estaba a la puerta de las actividades de todo el día y se quedaba él a ver todo lo que hacían. Y un día alguien le dijo: oye, ¿no te gustaría participar? ¿No te gustaría estar apoyándonos en este lugar? Y él, con un poco de incomodidad, dijo: está bien. Y empezó dando un paso a la vez, tomando una decisión a la vez. Y para no dar el cuento tan largo, en el paso de los años, en el transcurso del tiempo, él dice que la restauración de su vida fue el hecho de estar sirviendo a otros, ver que esos pequeños tenían tantos sueños, tantos anhelos, tantas metas, y que él no podía quedarse únicamente con el mismo dolor y sufrimiento, y entendió que Dios tenía una reunión especial preparada para él con su esposa allá en el cielo. 3 cosas importantes. Número 1, servimos a Dios sirviendo ¿a quién? A los demás. Número 2,
Sí, ¿están seguros de eso? El servicio vence al egocentrismo. Y número 3, en el servicio. Así que yo te quiero decir una cosa, no esperes a estar preparado para servir. Comienza y Dios te va a preparar en el camino. No es exclusivo de un grupo de personas. Recuerda que tú puedes servir a Dios cuando escuchas a alguien más, cuando acompañas a alguien más. Puedes servir a Dios cuando llegas temprano a tu trabajo. Puedes servir a Dios cuando buscas que la familia camine bien. Puedes servir a Dios de tantas maneras. Y por supuesto nosotros estaríamos locos de contentos si decides dar un paso más en un servicio dentro de algún área aquí en la iglesia. Necesidades muchísimas. Necesitamos personas que den la bienvenida, necesitamos personas que toquen en la banda, necesitamos personas que aconsejen a otros, necesitamos personas que estén apoyando a conectar cable, necesitamos a tantas y tantas personas, pero a veces estamos tan enfrascados en nuestros problemas que eso es como una neblina que nos impide pensar en los problemas de alguien más. Y se nos olvida que Dios puede utilizar tus problemas como una oportunidad para tomarte más fuerte de Él, y que cuando te toque acompañar a una persona igual con esos mismos problemas, tú podrás decirle: yo estuve ahí y Dios nunca me dejó. Dios me enseñó que en el servicio había restauración. Y quiero terminar con esto. Fíjate que me gustó muchísimo un relato que leí hace un par de días. Resulta que era un hombre que vivía, se mudó pues a una casa en la playa. Y lo curioso es que este hombre cada mañana salía a las 6 de la mañana a sentir esas brisas chocar contra su rostro, a sentir la arena entre sus dedos, y todas las mañanas había tomado esa rutina, ese hábito, hasta que resulta que un día se percató de algo interesante. Había miles de estrellas de mar en la costa, en la arena. Dato curioso: las estrellas de mar solamente pueden vivir 5 a 10 minutos fuera del agua. Así que se percató de ese fenómeno natural y no le tomó mayor importancia y siguió su mismo camino. Dio unos pasos más y a lo lejos se veía un joven tal vez de 10 años que tomaba una de esas estrellas de mar y que iba corriendo al agua y la lanzaba, se regresaba, agarraba otra estrella de mar, la lanzaba y hacía esto de manera cíclica, y él se quedó sorprendido, dijo: es una tontería lo que está haciendo. Y al principio dijo: no le voy a decir nada. Ya después dijo: sí le voy a decir algo, porque era de Celaya. Dijo: sí le voy a decir algo, así que es una broma. Dijo: sí le voy a decir algo. Así que va y se topa con el niño y le dice: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes que lo que tú estás haciendo no tiene absolutamente ningún valor? Tú no sabes que hay miles de estrellas, tal vez algunas ya están muertas, estás perdiendo tu tiempo, tu energía, vete a hacer otra cosa, eso no vale la pena. Y el niño le respondió algo asombroso. Tomó una estrella más de mar y le dijo: vale toda la pena para esta. Y en eso él se quedó pensando, y ahora los dos juntos comenzaron a agarrar las estrellas y echarlas adentro del agua, ¿no? Qué maravilloso. Y esto tiene que ver cuando nosotros llegamos a creer que nuestros pequeños actos pueden ser eventos aislados y que no van a tener mayor impacto, pero en Dios pueden ser grandes cosas, pueden ser grandes elementos. Y no se trata de cuánto, de la cantidad, del tamaño de las cosas que hacemos, se trata de la actitud y del corazón en cómo decidimos servir a nuestro Dios. Hace unas semanas Ania platicaba con un pequeñito, no voy a decir su nombre, pero se encuentra hoy aquí un pequeñito tal vez de 6 años, y le decía: ¿qué quieres ser de grande? Y él le decía: empieza con pa. Y le decía Ania: pues tal vez quiere ser paletero, ¿no? No, es cierto. Pero ¿qué decía? Quiero ser ¿Pero qué quiere ser? Quiero ser pastor. Un pequeño de 6, 7 añitos, ¿no? Y a veces fíjate cómo somos nosotros, ¿no? Que las decisiones, los problemas, las luchas pueden menguar eso, pero podemos utilizar esas cosas y ser valientes y entender que tú y yo estamos el día de hoy aquí porque alguien decidió no callarse, porque alguien decidió hacer algo, porque alguien decidió servir.
Yo estoy aquí hoy porque alguien decidió invitar a un grupo de nutriólogos en el hospital hace 7 años, porque alguien decidió dar un paso más. La pregunta es, ¿tú y yo vamos a decidir parecernos más a esa mujer que lava pies? ¿O vamos a decidir parecernos más a ese hombre fariseo que sencillamente tiene el dedo en la llaga buscando lastimar a otros? Vamos a orar, les invito a que me acompañen en su corazón. Padre, gracias por tu amor, gracias por la vida que nos das, gracias por las oportunidades que son nuevas cada mañana. Ayúdanos a ser una iglesia valiente, una iglesia que cambia. Ayúdanos a ser familias fuertes. Queremos servirte entendiendo que el servicio es hacia las demás personas también. Ayúdanos a soltar eso que nos impide, ayúdanos a mirarte con amor cada mañana y decidir servir a otras personas, porque entendemos que en el camino hay restauración y queremos ser como tú, Señor. Queremos amar más, queremos perdonar más, queremos tener una vida diferente, una vida que sea luz en el lugar donde nos encontramos. Te suplico, mi Dios, que hoy no nos vayamos igual. Ayúdanos a tomar una decisión, ayúdanos a tomar un solo paso, a llevarnos algo en nuestro corazón y a decidir tener una vida diferente. Te suplico bendigas a todas las personas que hoy nos están acompañando, a todos los que hoy están aquí esforzándose por buscarte, y te suplicamos nos ayudes, porque sin ti la vida no tiene ningún sentido, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.